insoslayable que estamos contemplando con esta iniciativa. Sexta. Las elecciones internas en las organizaciones políticas para elegir a los candidatos a las elecciones generales del 2021 se rigen por las siguientes reglas. Y esto es lo que muchos discutimos durante varias semanas y sesiones, incluso con los organismos electorales invitados. Repito, sexta. Las elecciones internas de las organizaciones políticas para elegir a los candidatos a las elecciones generales del año 2021 se rigen por las siguientes reglas. 1. Las elecciones internas son organizadas por la OMPE. El Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, RENIEC, se encarga de la elaboración del padrón de los electores, la solución de controversias en sede jurisdiccional, la elaboración del cronograma correspondiente, la fiscalización de las elecciones internas y la proclamación de los candidatos están a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Repito porque esta norma es clave. 1. Las elecciones internas son organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. La OMPE se encargará entonces de las elecciones internas. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, se encarga de la elaboración del padrón de electores, la solución de controversias en sede jurisdiccional, la elaboración del cronograma correspondiente, la fiscalización de las elecciones internas y la proclamación de los candidatos están a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que acá debería haber unanimidad porque todos estaríamos de acuerdo. En el debate ha salido la luz al respecto de esto. 2. La organización política determina los requisitos, la modalidad de inscripción y el número de sus postulantes a candidatos de acuerdo a su normatividad interna. 3. Los candidatos en las elecciones internas deben tener al menos un año de afiliación a la organización política por las que deseen postular con anterioridad a la fecha de realización de las mismas. La organización política puede establecer mayores requisitos a los señalados en la presente disposición. Repito, 3, pues es importante además, es clave y trascendental en esto. Los candidatos en las elecciones internas deben tener al menos un año de afiliación a la organización política por las que deseen postular con anterioridad a la fecha de realización de las mismas. La organización política puede establecer mayores requisitos a los señalados en la presente disposición. Esto es clave porque le da seriedad a la elección y forma mejores partidos políticos y seriedad en los partidos políticos en las elecciones. 4. Y acá también es muy importante porque fue materia de muchas discusiones, incluso con pareceres divididos, ¿no? Pero acá está. 4. Las elecciones internas pueden realizarse de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades. A. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. B. Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto. Ojo que acá dentro de los proyectos de ley está sumamente dividido. Algunos querían un afiliado un voto o un militante un voto para elegir a sus candidatos en las primarias internas y otros a través de lista de asamblea de delegados. Cuando se discutió eso, incluso los especialistas en derecho electoral, los miembros del jurado electoral, constitucionalistas, señalaron de que las dos opciones son democráticas, porque se respetaba el principio de la libertad de los partidos políticos a elegir, según sus estatutos, su propia forma de elegir. Ninguna es antidemocrática. Y rechazamos tajantemente cuando en el tema de los delegados se hablan de las cúpulas partidarias. No es así, porque los delegados también son elegidos a través de una votación universal de sus afiliados. Por eso es que se respeta las dos fórmulas, las dos opciones de elegir, que además están en consonancia a los proyectos de ley, que unos quieren un afiliado un voto y otros quieren a través de delegados. Entonces la fórmula que se ha propuesto en el predictamen es la siguiente. Las elecciones internas pueden realizarse de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades. 1. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, lo que se denomina un afiliado un voto, un militante un voto.
Y B, también, elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto. 5. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, establece los mecanismos de votación, manuales o electrónicos, presenciales o no presenciales, de los electores en las elecciones internas, garantizando transparencia, accesibilidad y legitimidad de las mismas, para lo cual debe disponer la realización de las auditorías que correspondan y la publicidad de los resultados. Se ha respetado prácticamente todas las opiniones en ese sentido, no solamente de los especialistas en derecho electoral o de los miembros de los sistemas electorales peruanos, sino también de los señores congresistas que querían que la OMPE elabore, supervise junto con el jurado las elecciones internas de cada partido. Por eso es que el artículo 5 dice: la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, establece los mecanismos de votación, ya sean manuales o electrónicos, presenciales o no presenciales, como se dijo en la comisión, en arduos debates, de los electores en las elecciones internas, garantizando transparencia, accesibilidad y legitimidad de las mismas, para lo cual debe disponer la realización de las auditorías que correspondan y la publicidad de sus resultados. 6. Las organizaciones políticas, a través del órgano que disponga su estatuto, pueden designar de entre sus afiliados o no afiliados, una cantidad máxima de 30 candidatos. Repito, las organizaciones políticas, a través del órgano que disponga su estatuto, pueden designar de entre sus afiliados o no afiliados una cantidad máxima de 30 candidatos. Dentro de esa cantidad de candidatos deben considerarse necesariamente a los candidatos a la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero. Hay que acordarse que hace pocos días, ya no solamente la Comisión, sino también el Pleno del Congreso de la República, en una resolución histórica, emblemática, inolvidable, aprobó por fin, después de más de 20 años, otorgar el distrito electoral número 27 para los peruanos en el extranjero con 2 escaños. Por eso es que recogemos en este predictamen aquello de los PECs, cuando se dice que las organizaciones políticas, a través del órgano que disponga su estatuto, pueden designar dentro de sus afiliados o no afiliados una cantidad máxima de 30 candidatos. Dentro de esa cantidad deben considerarse necesariamente a los candidatos a la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero. 7. El proceso de inscripción al que se refiere el artículo 115 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, permite la presentación de listas incompletas en virtud de las renuncias que presenten los candidatos elegidos en las elecciones internas, en el plazo comprendido entre la realización de estas últimas y la inscripción de listas debidamente registradas ante los jurados electorales especiales. JEE, Jurados Electorales Especiales. Disculpe si se me va la voz, pero me dan unos segundos. Una manzanilla, hermano. Gracias. Disculpen que es largo el predictamen, pero vale la pena. 8. Es responsabilidad de los organismos electorales garantizar en el ámbito de sus funciones todas las medidas de control y seguridad sanitaria establecidas en el protocolo sanitario que para tal efecto determinen en coordinación con el Ministerio de Salud. Señores congresistas, en la presidencia de la Comisión de Constitución, y les agradezco a todos ustedes por sus aportes, hemos trabajado durante 60 días este predictamen de una manera prolija, que podrá haber sus errores, por supuesto que sí, somos humanos, pero ha sido lo más prolijo posible, lo más técnico posible, pero sobre todo preocupándonos en la salud de todos los peruanos. Por eso que en todo momento incluimos la supervisión de los organismos electorales, pero al mismo tiempo la garantía y el aval del Ministerio de Salud en una época de pandemia terrible. Y hemos trabajado prácticamente sin descanso para elaborar este dictamen que consideramos prolijo técnico, pero que está dispuesto al debate, a la corrección, a la mejora, a la observación de todos ustedes. Por eso que no me voy a cansar de repetir que esta, la Comisión de Constitución y Reglamento, es la única casa de reforma política, electoral y constitucional. Y en ese sentido voy a repetir el artículo 8. Artículo 8. Es responsabilidad de los organismos electorales garantizar en el ámbito de sus funciones todas las medidas de control y seguridad sanitaria establecidas en el protocolo sanitario, que para tal efecto determinen en coordinación con el Ministerio de Salud. 9. La declaración jurada de hoja de vida del candidato a la que se refiere el artículo 23.3 de la presente ley debe entregarse en formato digital a través de la plataforma tecnológica habilitada para tal fin.
Los datos que deben contener, en cuanto sea posible, deben ser extraídos por el Jurado Nacional de Elecciones de los registros públicos, correspondientes y publicados directamente por este organismo. La incorporación de los datos que no figuren en un registro público o la corrección de los mismos se regula a través del reglamento correspondiente. Señores congresistas, colegas todos, amigos, en este segundo aspecto, referido a las elecciones internas de los partidos políticos, se garantiza que éstas sean desarrolladas y supervisadas por los organismos, por los organismos electorales. Repito, en este segundo aspecto, referido a las elecciones internas de los partidos políticos, se garantiza que éstas sean desarrolladas y supervisadas por los organismos electorales en su conjunto, de acuerdo a sus atribuciones, y buscando fortalecer la militancia partidaria a través de la incorporación del requisito mínimo de 1 año de afiliación en el partido por el cual se busca postular. Eso se llama seriedad. Si queremos reforzar la institucionalidad partidaria, que no existan clubes electorales o advenedizos que lleguen al final, digamos, o a puertas de una elección, tal cual un club electoral o de amigos, creemos que se debería respetar el año de militancia por un tema de seriedad y honestidad con la población. Si queremos fortalecer los cuadros políticos partidarios, respetemos entonces por lo menos este año de militancia para las futuras elecciones como candidatos. Si queremos reforzar además la institucionalidad partidaria, debemos quitar la temporalidad en la aplicación de esta disposición, que solo fue prevista en 6 meses para esta elección, en forma excepcional, porque para los procesos futuros se prevé 1 año mínimo de afiliación para quienes deseen postular por un partido político. Igual como hicimos con la progresividad en la aplicación de la paridad y alternancia de género, no hay razón que justifique la postergación de la aplicación de esta medida que busca fortalecer a los partidos políticos, dejando de lado la posibilidad de convertirse en vientres de alquiler. Partidos cáscara o clubes electorales. Hay que reforzar a los partidos políticos, porque tampoco hay democracia sin partidos políticos. Asimismo, y digo partidos políticos, o sea, no clubes electorales, ni clubes de cáscara, ni kits electorales. Un partido político es una formación, es una institución seria que debe representar la voz del pueblo y hacer vida partidaria. Asimismo, se establece que el mecanismo de selección sea por una de las 2 modalidades, es lo que hablábamos. El mecanismo de selección de candidatos sea por una de las 2 modalidades que existían hasta el año pasado en las normas sobre la materia. Es decir, a través de la votación de los militantes en forma exclusiva, un militante un voto, un afiliado un voto, y eso se respeta. Y también se respeta a través de la elección de delegados, o a través de la elección de delegados, los cuales previamente han sido elegidos por las bases partidarias, por lo que ambas modalidades son igualmente democráticas y serán supervisadas por los organismos electorales. Acá mismo, señores parlamentarios, cuando se le preguntó a una serie de personajes, de personas, asociaciones, ONGs, transparencia, etcétera, o incluso a los miembros del jurado electoral, si eran democráticas los 2 tipos de elección, se dijo que sí. En algún caso se dijo que se prefería un afiliado a un voto, pero que no dejaba de ser democrático la posibilidad de asamblea de delegados. ¿Por qué? Porque los delegados también son previamente elegidos por sus bases partidarias de manera democrática. Por eso es que se respeta en este predictamen los 2 tipos de elección, dejando, como dijo el constitucionalista experto en derecho electoral y además una persona que ha tenido mucha experiencia en partidos políticos, como es el doctor Ángel Delgado Silva, cuando se le invitó a Ángel Delgado Silva, él mismo recomendó que se deje, que se fomente el principio de libertad de los partidos políticos para poder elegir su forma de orientación de elección. Él en ningún momento dijo, esta es la mejor o esta es la otra, o solamente esta es una y no debe ser la otra, o una de las 2 son antidemocráticas. No. Se dijo y se reconoció además que las 2 elecciones eran democráticas. Y en cuanto al derecho al principio de la libertad de elección, creemos nosotros, y además por la cantidad de proyectos de ley que han llegado, en que se divide casi un 50%, un 50%, 50-50, 50-50, de que unos quieren que sea a través de un militante un voto, un afiliado un voto, y otros a través de elección de delegados. Repito, los cuales previamente han sido elegidos por las propias bases partidarias, por lo que ambas modalidades consideramos
son igualmente democráticas y serán supervisadas finalmente sus elecciones por los organismos electorales. El mecanismo de votación en cualquiera de las dos modalidades precitadas deberá ser definido por la OMPE, garantizando transparencia, accesibilidad, inclusibilidad y legitimidad, por lo cual deberá realizar las auditorías que considere pertinente la OMPE. En este inciso se contempla la posibilidad de aplicar el voto electrónico no presencial, de acuerdo a las circunstancias de pandemia que estamos viviendo. El voto electrónico no presencial. Finalmente, se pretende dotar de eficacia, eficiencia y simplicidad a la presentación de la hoja de vida de los candidatos, para lo cual se autoriza al Jurado Nacional de Elecciones para que extraiga los datos de los registros públicos pertinentes, en la idea de evitar una fiscalización posterior sobre una información proveniente de las mismas fuentes. De esta forma, los candidatos solo tendrán que declarar sobre la información que no conste en un registro público, porque el resto será extraído directamente por la autoridad electoral, simplificando el procedimiento y evitando trámites innecesarios que en muchos casos implicaban traslados o uso de recursos innecesarios. Todas las modificaciones descritas se complementan con una disposición complementaria final que cierra el marco legislativo necesario para desarrollar este proceso electoral atípico, anormal, extraordinario, producto del COVID, al señalar que todas las normas vigentes que no contravengan las disposiciones transitorias precitadas serán de aplicación supletoria o complementaria en el proceso electoral. Finalmente, disposición complementaria final. Me van a dar unos segundos que estamos con un problema de afonía. Gracias. Disposición complementaria final. Única. Aplicación de las normas electorales vigentes. Dispóngase que todas las normas electorales vigentes que no contravengan las disposiciones transitorias materias de la presente ley son de aplicación en las elecciones generales del año 2021. Repito, disposición complementaria final. Única, aplicación de las normas electorales vigentes. Dispóngase que todas las normas electorales vigentes que no contravengan las disposiciones transitorias materia de la presente ley son de aplicación en las elecciones generales del año 2021. La idea de esta norma complementaria final es que los organismos electorales y la ciudadanía general tengan la certeza que el marco legal que rige las elecciones en el marco legal vigente, al cual se le han introducido reformas puntuales y temporales, justificadas en las condiciones especiales impuestas por la pandemia y que nos obligan a tomar medidas excepcionales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, pero también seguras desde el punto de vista de la salud pública. Estimados colegas, esperemos que con esta propuesta normativa sean despejadas las dudas, incertidumbres o interrogantes que tenían los miembros de la Comisión sobre la propuesta legislativa que faltaba para garantizar un desarrollo adecuado de los comicios del Bicentenario. Les dimos a todos nuestra palabra desde la Presidencia y la Comisión de Constitución y Reglamento que me honra en dirigir, que no íbamos a perder de vista jamás la integridad de las reformas y que éstas serían presentadas por tramos, pero con un análisis técnico impecable, prudente, garantista, holístico e integrador. Una vez más, creemos nosotros que hemos cumplido con ustedes y con el país. Señores congresistas, hemos hecho un desarrollo bastante prolijo, puntual, repito, va a ser, digamos, puesto al debate el día de hoy, seguramente con las correcciones, observaciones, se traerá el último predictamen la próxima semana para ser aprobado, pero hoy día este es un documento que comienza con un punto de partida para el debate, pero repito, hemos querido ser lo más técnicos, prolijos, recogiendo además todos los proyectos de ley acumulados que ustedes han presentado como líderes o portavoces de sus propias bancadas, grupos parlamentarios, y además, digamos, todas las opiniones de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, de la RENIEC, ha venido acá el doctor Ticona, el doctor Cox, el jefe también de la RENIEC,
también especialistas en derecho constitucional, pero sobre todo también, hay que decirlo, los líderes de los partidos políticos que han desfilado acá, más de 12, 13 o 14 líderes políticos, secretarios generales, presidentes, porque son los verdaderos protagonistas de la democracia y los partidos políticos. Entonces, queridos colegas, acá se han respetado todas las opiniones, hemos tratado de equilibrar un predictamen que es perfectible, por supuesto que sí, pero siempre con la idea de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y hemos tratado de hacer un texto bueno, creemos que lo es, modestia aparte, pero que puede ser mejorado, subsanado, de acuerdo a los consensos de las mayorías el día de hoy, seguramente el próximo debate, para tener ya una votación probablemente la próxima semana y llevarlo al Pleno del Congreso, porque también estamos jugando contra el tiempo. Así que muchas gracias por esta explicación, que creo que ha durado como una hora, pero creo que era necesaria, porque hemos tenido 2 meses trabajando al mismo tiempo, al unísono, que los otros proyectos o predictámenes que han sido aprobados de reforma constitucional, de los PECs, los peruanos en el exterior, la paridad de alternancia, la reforma constitucional de eliminación de la inmunidad parlamentaria, los impedimentos, en fin, la paridad de alternancia de género, la suspensión de la PASO, la reforma de la ley del Tribunal Constitucional o el 6% del Producto Bruto Interno destinado al sector de educación, en fin. Todos esos proyectos que ya han pasado con la aprobación de ustedes y del Pleno, a Dios gracias, se suma esta, que es la de democracia interna, para salvaguardar las elecciones del próximo año y tener elecciones justas, legítimas, inclusivas, pero fundamentalmente sanitarias. Así que yo les agradezco por la atención. Vamos a abrir el debate el día de hoy. Con la palabra, no lo estoy obviando porque me está reiterando que ha sido el primero en apretar la luz verde del chat, o la luz roja del chat en todo caso, para pedir la palabra. Nunca lo vamos a obviar de ninguna manera, le tenemos mucho aprecio y simpatía, tanto intelectual, académica como personal, y por supuesto es un honor escuchar a nuestro querido amigo Ditel Columbus. Adelante, Ditel, con todo afecto, y abrimos el debate. Muchísimas gracias, presidente. Y a través suyo, un saludo a todos los miembros de la comisión. Señor presidente, respecto a este dictamen, voy a entrar directamente a las acotaciones que tengo sobre todas las propuestas que se han hecho, ¿sí? Respecto a la cuarta disposición que se está planteando, ¿no?, en que refería que la convocatoria de elecciones generales para el 2021 se hace con anticipación no menor a 120 días, debemos tener en consideración lo siguiente. El texto actual habla de 270 días y dentro del texto del dictamen se señala de que se han hecho consultas al Colegio Médico, al MINSA y a otras entidades especializadas en materia de salud o sanitarias, y ninguna ha respondido. Por lo tanto, no existe una correlación entre los hechos que se exponen en el dictamen con la propuesta legislativa. No hay una racionalidad en el por qué se están descontando 150 días al proceso electoral o para la convocatoria. Presidente, usted ha señalado al momento que ha empezado la sustentación que este recorte de 150 días, ¿no?, es decir, que la convocatoria se haga con 120 días de anticipación de la fecha del sufragio, sería para no exponer a la gente, obviamente por el tema del coronavirus y obviamente por el tema del contagio, ¿no es así? Pero yo creo que ahí se está partiendo de una premisa falsa, porque en la comisión tenemos que distinguir lo que es la convocatoria de elecciones del acto electoral. Y la convocatoria de elecciones, señor presidente, solamente se refiere a la publicación de la norma de convocatoria en el peruano. Y esa sola publicación a la que se refiere este plazo original de 270 días no va a llevar a que la gente salga pues en hordas a la calle, ¿no?, a poder contagiarse coronavirus, ¿no?, salvo que la publicación de normas legales en el peruano per se genere coronavirus. Entonces, si la modificación que se está planteando, citando el argumento que usted ha señalado al inicio de su exposición, es para evitar la exposición al contagio de los ciudadanos, entonces estaríamos partiendo de una premisa equivocada y no tendría sustento la propuesta, porque reitero, la publicación de la norma de convocatoria es distinta al acto electoral en sí,
y la sola publicación no genera que la gente salga a la calle, conglomeraciones, aglomeraciones o exposición a coronavirus. Entonces, esa es la primera atingencia respecto a este punto. La segunda es que en el propio dictamen se señala que la Oficina Nacional de Procesos Electorales y también el Jurado Nacional de Elecciones no están de acuerdo con la modificación de los plazos, ¿no? En la quinta disposición se habla de las elecciones generales del 2021 se realizarán el tercer domingo de mayo, ¿no? Dos acotaciones ahí, señor presidente. Usted ha señalado en la exposición de que, de acuerdo a los criterios técnicos, sería pues 35 días, ha hablado de 35 días, que es lo que técnicamente se ha determinado. Sin embargo, en el propio dictamen se indica que la OMPE, que es quien lleva a cabo este proceso, el tema logístico y todo el proceso en sí, dice que no se puede dar menos de 45 días. Entonces estaríamos nosotros regulando contrario a la opinión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ha mencionado usted también, señor presidente, que no está en el dictamen, pero lo ha mencionado en la sustentación, que es probable que para mayo, ¿no? Para esa fecha ya haya una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Me alegra enterarme por la Comisión de Constitución que ya para esa fecha vamos a tener una vacuna contra el coronavirus. Ojalá que cómo se llama esa información también la tenga el ministro de Salud, porque lo último que recuerdo que ha hecho el señor Zamora es que no se sabe cuándo va a haber vacuna, ¿no? Entonces, tendríamos que la modificación o el mover el plazo de la elección no tendría sustento, ¿no? Ni en la racionalidad de la propuesta, ni en lo técnico, ni correlato legal. Pero más aún, señor presidente, si es que hacemos utilizar el término corrida de fechas, ¿no? Dejaría un espacio mínimo entre la primera y segunda vuelta, si hubiera. Más adelante me voy a referir sobre el tema de lo de la segunda vuelta o la posible eliminación del proceso de balotaje, ¿no? No se ha tomado en consideración algo que usted, señor presidente, conoce mejor que nosotros, porque usted ha participado en un proceso de transferencia intergubernamental que terminada o proclamada la victoria de quien asume la presidencia de la República, se inicia un procedimiento que se llama el proceso de transferencia de funciones, en la que el gobernante o el gobierno saliente tiene que hacer todo un proceso de transferencia de data, información, etcétera, etcétera, que también está regulado en ley específica, y que con estos movimientos de fechas no podríamos cumplir con ese proceso de transferencia, con lo cual implicaría que quien gane la elección estaría asumiendo un gobierno a ciegas porque no podría saber qué cosa está asumiendo. Adicionalmente a estos dos puntos, señor presidente, se tiene que tener en consideración algo. También usted ha señalado de que en estos dos puntos, que el Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo un proceso electoral impecable para la elección nuestra, que era una elección extraordinaria y complementaria. Pero dos acotaciones en ese punto que usted ha señalado, señor presidente. La primera de ellas es de que esta no sería una elección extraordinaria, complementaria, parlamentaria, sino que estaríamos eligiendo fórmula presidencial, estaríamos eligiendo parlamentarios, estaríamos adicionándole el distrito electoral 27 y además parlamentarios andinos, ¿no? Y recojo las observaciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones que están en el dictamen y también el de la OMPE, que tenemos que tener en cuenta también los plazos legales que están en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley Orgánica de Elecciones y otros cuerpos normativos que se refieren a procesos o procedimientos electorales, impugnaciones, tachas y demás. Y la parte logística, señor presidente, si bien es cierto, usted también ha señalado que se le está avisando, ¿no? Es como decir, le estamos pasando el guacho a las autoridades del sistema electoral peruano de que se van a cambiar las reglas de juego. La OMPE no podría iniciar el proceso logístico, es decir, mandar a hacer las cédulas y todo el engorroso trabajo logístico que se haga hasta que no salga la norma de convocatoria del proceso electoral. Y en 120 días es materialmente, y ya lo ha señalado también la autoridad electoral, es materialmente imposible que se puedan llevar a cabo todas esas actuaciones.
En la sexta disposición que se está proponiendo, señor presidente, se dice que las elecciones internas y la fecha de inscripción de las candidaturas se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. En este punto sugiero de que se tome en consideración lo siguiente, que tiene que ser acotar en un rango de fechas para que no haya digámoslo así, todos se realicen en una misma fecha, porque si es que no se llega a aprobar un tema de trabajo virtual o votaciones virtuales bajo los mecanismos que se planteen, los militantes todos van a tener que salir a las calles a poder cumplir con su obligación como militante de cada uno de los partidos. Después de eso, señor presidente, en la séptima disposición que se propone, en cuanto a la solicitud de licencia, se está bajando el plazo de 60 a 30 días. Me permito comentarle, presidente, que la lógica que tuvo la Ley Orgánica de Elecciones de esta licencia para funcionarios o servidores públicos es justamente evitar que durante el proceso de campaña puedan utilizar fondos públicos que puedan administrar para hacer campaña en favor propio. Imagínese usted que, no sé, un gobernador regional, un alcalde que quiera postular al Congreso de la República, ¿no? Le acortemos el periodo de la licencia que ya está establecido en la Ley Orgánica de Elecciones y en ese lapso utilice fondos públicos que administra para hacerse campaña, ¿no? Porque además, esto dicho sea de paso, va ligado al principio de neutralidad que está contenido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Elecciones y en el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Pero además generaría una desventaja entre el candidato funcionario y el candidato ciudadano no funcionario, porque permitiría, aunque pueda parecer algo que no debería pasar, pero sí ocurre, permitiría que el funcionario que todavía tiene dominio sobre información pública o incluso sobre recursos públicos puede utilizarlo en desventaja de los que no tienen eso. Imagínese usted, pues, gobernadores regionales postulando al Congreso de la República, ¿no? Y lamentablemente, ojalá que no sea así, utilizando los fondos de sus gobiernos regionales para hacerse campaña frente a un candidato que no es gobernador regional, ¿no? Y que está financiando su campaña con la suya, ¿no? Entonces, la lógica de esta licencia ha sido esa, señor presidente, y se mantuvo así. En realidad, incluso los 30 días son, los 60 días es poco tiempo, pero bueno, está en la ley actual, ¿no? Luego de ello, señor presidente, se plantea ampliar en la octava disposición que se plantea en el dictamen, se pide ampliar la instalación de las mesas de sufragio, obviamente, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me permito recordar que en el dictamen, ¿no? Se cita la opinión del Jurado Nacional de Elecciones y el propio presidente Ticona, que además la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones señala que él es quien representa al jurado y por ende al Pleno, y se debe entender que es una opinión institucional, señala de que esta propuesta no es la ideal y que en todo caso se comprometen a ampliar la cantidad de locales de sufragio, tal cual lo han puesto en el dictamen que ustedes nos han alcanzado. En la novena, nos parece muy buena la propuesta, señor presidente, en el sentido de que aquellos que están expuestos o son población vulnerable a enfermarse de coronavirus, no se les pueda, digamos, no es que el voto sea voluntario para ellos porque ello implicaría una reforma constitucional, pero que sí no paguen la multa, ¿no? Yo creo que eso es una medida acertada, señor presidente, la cual aplaudo. En la décima disposición que se plantea, señala pues de que los miembros de la mesa de sufragio serán designados por la OMPE, ¿no? De entre los funcionarios o servidores públicos en actividad. Y acá, señor presidente, esta propuesta, si bien es cierto, no me cabe la menor duda que tiene un buen fin, ¿no?
o se ha hecho con la mejor de las intenciones, me permito señalar que esto de acá vulneraría no solamente la Constitución, sino también la Ley Orgánica de Elecciones y además el Código de Ética de la Función Pública en lo que se refiere al principio de neutralidad. Los funcionarios y servidores públicos no pueden, por el mismo cargo que tienen, intervenir en el proceso electoral y mucho menos, obviamente, ¿no? en ser miembros de mesa, porque los miembros de mesa son los que van a hacer el cotejo de votos y demás. Yo no estoy pensando en el ahora, estoy pensando también en el futuro, ¿no? Imagínense ustedes, pues, que los funcionarios de un gobierno, el de turno, ¿no? Estén en contra de la candidatura, no sé, de cualquier partido, ¿no? Y tengan estos funcionarios la consigna de anular votos, viciar mesas y demás. Entonces, justamente y para evitar eso, la Constitución ha sido sabia en ese sentido y ha señalado pues de que se tiene que respetar el principio de neutralidad por parte de los funcionarios públicos. Lo mismo dice la Ley Orgánica de Elecciones y lo mismo dice el Código de la Función Pública, ¿no? El Código de Ética de la Función Pública. Señor presidente, estaríamos violentando el principio de neutralidad por parte de funcionarios. Después de eso, señor presidente, permítame, acá está. En lo que refiere a las normas de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Se establece o se propone, en la quinta, señala lo siguiente, ¿no? Los organismos electorales deberán proponer al servicio, perdón, deberán poner al servicio de las organizaciones políticas, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y de acuerdo a sus funciones, un plazo de 60 días, un portal electoral digital. Ok. Esto de acá, señor presidente, iría de la mano con el artículo 177 de la Constitución, ¿no? Y el artículo 177 de la Constitución nos señala que el sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Este triunvirato es el que conforma nuestro sistema electoral nacional. Y cuando nosotros colocamos, o como se propone en el dictamen, los organismos electorales como una fórmula abierta, la pregunta sería, ¿cuál de los tres? ¿El jurado, la OMPE, RENIEC? Y no podría ser un trabajo conjunto porque cada uno tiene una ley orgánica que establece cuáles son cada una de sus competencias. En todo caso, si se quiere hacer este portal electoral digital, tendría que precisarse cuál de los tres organismos electorales son los que, o es el que va a tener a su cargo este portal electoral digital. Sin embargo, presidente, de la lectura de lo que se haría en este portal electoral digital, se entiende que debería ser el Jurado Nacional de Elecciones quien lo tenga a su cargo y no desarrollarlo en una fórmula en abstracto que diga los organismos electorales, ¿no? Porque eso es como fuente ovejuna, ¿no? En el numeral 6 de esta quinta disposición se habla de la realización de reuniones de los órganos directivos de los partidos, de las organizaciones políticas, ¿se entiende? Y fluye que la realización de las reuniones de los órganos directivos dependerá pues de este portal electrónico, este portal electoral digital, porque además validaría los acuerdos políticos. Ahí me permito que a través suyo la Secretaría Técnica evalúe cómo es esto de la validación de los acuerdos de los órganos políticos por parte de la autoridad electoral. Eso podría interpretarse, presidente, ¿no? Como una intromisión en los acuerdos políticos de los partidos. Yo no hablo de transparencia, yo hablo del tema de validación de acuerdos políticos, ¿no? Transparencia, obviamente, estamos totalmente de acuerdo, pero hago un paréntesis a lo que voy señalando hasta acá, señor presidente. El título de la norma que se está planteando es con motivo del coronavirus, ¿no? Y varias de los planteamientos que hasta ahora voy haciendo acotaciones, la mayoría no tiene nada que ver con el tema COVID. Pero bueno, sigo. En la sexta disposición que se plantea en lo que refiere a la ley de organizaciones políticas, ¿no? Señala, numeral 1, las elecciones internas son organizadas por la OMPE. El RENIEC se encarga del padrón electoral
y la solución de controversias a través del Jurado Nacional de Elecciones. Una cosa es supervisar de forma obligatoria y, señor presidente, otra muy distinta es organizar. Si estamos hablando de organizar los procesos electorales de los partidos, eso va a implicar que la OMPE va a tener que asumir el costo del proceso logístico de cada uno de los partidos. Y eso quiere decir, hasta ahorita son 24 o 25, no me acuerdo del dato exacto. La pregunta sería, si es que le hemos preguntado a la OMPE, si es que dentro de su presupuesto para este año ya tiene una partida específica de cuánta plata le va a costar llevar a cabo u organizar, ¿no? Los procesos de democracia interna de cada uno de los partidos. Y además de eso estaríamos incurriendo en el tema de gasto, ¿no? A ver, después, en el punto número 3, señor presidente, de esta misma sexta disposición, se propone que los candidatos a las elecciones internas deben tener al menos un año de afiliación a la organización política por la que deseen postular con anterioridad a la fecha de realización de las mismas. Interesante propuesta, pero yo voy, en primer lugar, al enunciado de la norma. La norma se ha dado con el fin de evitar el contagio del coronavirus. Entonces, si la norma se está dando para poder evitar el contagio del coronavirus, tendríamos que avisarle pues a los cientos de miles de militantes que están en los partidos políticos que manden su correo electrónico a su partido y al Jurado Nacional de Elecciones y renuncien a su militancia, porque no teniendo militancia no van a tener COVID. Dicho esto, no se entendería cuál sería la razón de que para evitar el contagio del COVID, según la propuesta tal cual la planteó el dictamen, señor presidente, se exija un año de militancia. Pero además de esto, me permito recordarle, señor presidente, que este año los partidos políticos estaban en un proceso de reempadronamiento de sus militantes. Proceso que se vio trunco a propósito del enclaustramiento o el aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno. Y este hecho originó que el Jurado Nacional de Elecciones suspenda el proceso de reempadronamiento de todos los partidos. Y si es que la exigencia va a ser un año de afiliación, entonces estaríamos discriminando a todos aquellos que por circunstancias del coronavirus no han podido reempadronarse en sus partidos políticos, con lo cual estaríamos pues limitando, recortando los derechos partidarios de los militantes que por situaciones ajenas a su voluntad no van a poder cumplir con esta nueva norma que se está dando, repito, según el dictamen, con la finalidad de evitar el coronavirus. La siguiente, señor presidente, es en la número 5. Dice, la Oficina Nacional de Procesos Electorales establece los mecanismos de votación manuales o electrónicos, presenciales o no presenciales, de los electores en las elecciones internas, garantizando transparencia, accesibilidad y legitimidad de las mismas, para lo cual debe disponer la realización de auditorías que correspondan a la publicidad de sus resultados. Primero, se entiende que esta es una disposición transitoria solamente para la elección del 2021. Segundo, esta auditoría que se le exige a la OMPE del resultado de la democracia interna de los partidos conlleva un costo que tendríamos que preguntarle si es que tienen el dinero para poder ejecutarlo, ¿no? Salvo que ya se haya coordinado con el gobierno, ¿no? Y con el Ministerio de Economía y Finanzas, y usted ya sepa, presidente, que le van a dar la plata a la OMPE para poder llevar a cabo esto. Y en tercer lugar, ni siquiera la elección general nacional ni las elecciones municipales y regionales cuentan con un proceso de auditoría del resultado de votación. Debería existir, ¿no? Pero esta iniciativa no ha sido discutida, puesta en consideración ni opinada por los organismos electorales. Y dicho eso, señor presidente, quisiera señalar que el artículo 178 de la Constitución señala que el Jurado Nacional de Elecciones debe fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y, obviamente, y la legalidad de la realización de los procesos electorales.
Eso quiere decir, señor presidente, que la opinión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, del presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, tiene una incidencia gravitante respecto de este tipo de temas, porque aprobar normas, eh, digámoslo así, con la cabeza caliente o solamente por buenas intenciones, no van a traer complicaciones, ¿no? Complicaciones y además críticas innecesarias, exponiendo a todo el Parlamento por el apresuramiento de unos cuantos. En el artículo, en el numeral 6 de esta, discúlpeme usted, numeral 6 de la sexta disposición que se quiere incorporar en la ley de organizaciones políticas, se dice, las organizaciones políticas, a través del órgano que disponga su estatuto, pueden designar, estamos hablando de los designados, entre sus afiliados o no afiliados, una cantidad máxima de 30 candidatos. Dentro de esta cantidad de designados, ¿no? Deben considerarse necesariamente a los candidatos a la circunscripción electoral de peruanos en extranjero, es decir, al distrito electoral 27. ¿Qué quiere decir esto, señor presidente? Debo entender que, según esta propuesta, los candidatos del distrito electoral 27 no van a ser sometidos a democracia interna, solamente van a ser designados, van a ser ajenos al partido. Esa parte se tiene que aclarar, porque si se está poniendo de esa manera, quiere decir de que los candidatos que vayan a representar cualquier partido en el distrito electoral 27, se entendería que no deberían ser militantes, y en todo caso que ellos están exonerados del proceso de democracia interna, ¿no? Y creo que lo ideal es que no sea así. Finalmente, en el número 9, el dictamen, perdóneme usted, está proponiendo que la declaración jurada de candidatos, a que se refiere el numeral 23.3 de la presente ley, debe entregarse en forma digital a través de plataforma tecnológica habilitada. Y de ahí habla pues de una serie de temas, que lo que es información pública y demás, ¿no? La primera acotación en esto, señor presidente, es de que la hoja de vida de los candidatos ya se presenta en plataforma virtual, en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones, cuyos personeros de cada uno de los partidos ingresa esa data ya digitalizada. Esto sería una redundancia, pero lo segundo es de que estamos hablando de una disposición transitoria solamente para la elección del 2021, y no una disposición general para los demás procesos. Y yo sugeriría que este tema de la información pública con la que ya cuente el Jurado Nacional de Elecciones no debe ser obviada. Es importante que se establezca como regla general y no como una excepción para el proceso electoral 2021, señor presidente, por una cuestión muy sencilla. Hemos visto la injusticia que se ha generado por la burocratización excesiva del tema electoral, en los que muchos candidatos, amigos nuestros, señor presidente, de otros partidos incluso, han sido excluidos de la contienda electoral porque lo que ya está registrado en registros públicos, por alguna situación, no la trasladó a la hoja de vida, pero está en registros públicos. Y hay una norma que se sacó que habla de la interoperabilidad entre entidades del Estado. Entonces, es un sinsentido que, si es que en SUNARP ya están declarados tus autos, tus propiedades, etcétera, ¿no? Y por alguna razón se te haya pasado, pues, declarar, o equivocaste el número de la partida registral, el Jurado Nacional de Elecciones tenga, pues, una lógica demasiado rígida y diga, bueno, está bien, está en el jurado, perdón, está en SUNARP, pero como no pusiste acá el codiguito, entonces excluido, ¿no? Entonces, en vez de que sea solamente para la elección 2021, presidente, sugeriría que se vea una modificación permanente a la ley orgánica, a la ley de organizaciones políticas en lo que refiere a la información de la hoja de vida, para evitar, ¿no? Que se sigan cometiendo abusos que incluso evitan que el ciudadano candidato en este caso, pueda hacer ejercicio de su derecho a ser elegido. Muchísimas gracias, señor presidente. Ya no le digo más porque veo que está un poco agotado después de todo lo que usted ha hablado también. Gracias, presidente. No, de nada, congresista Columbus. Yo no voy a entrar en debate, ni mucho menos voy a dejar que todos señalen, pero se dirigió por alusión al presidente en tono irónico cuando dijo de que yo había señalado de que se iba a encontrar la vacuna
antes de las elecciones. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es, esperemos que este gobierno encuentre una solución o una vacuna para poder derrotar al coronavirus. No soy Nostradamus para pensar de que este gobierno, que está fracasando en todas sus plataformas, vaya a encontrar una vacuna y con eso derrotar la pandemia, ¿no? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, con respecto a la convocatoria, simplemente decirle al amigo Columbus, para que lo sepa bien, luego que el presidente de la República hace la convocatoria para las elecciones generales, se abren alrededor de 70 oficinas, alrededor de 70 oficinas más o menos, entre que el Jurado Nacional de Elecciones abre, 70 oficinas inmediatas, de manera inmediata. Es decir, hay una especie de contrataciones de parte del jurado y la OMPE de 30.000 personas, de 30.000 personas. Y eso lo que va a generar es millones de gastos en plena época de pandemia. Solamente para que se sepa. Estamos tomando nota de todos los puntos que seguramente muchos de ellos tienen razón y tienen coherencia de lo que usted ha dicho. Le agradezco, estamos tomando nota. Este es un primer borrador, un primer predictamen. Esperemos llegar a un consenso final, pero simplemente decirle que luego de la convocatoria del presidente de la República se abren más de 30 oficinas, más de 70 oficinas, más de 70 oficinas, y se contratan a 30.000 personas que empiezan a trabajar entre ellas al nivel nacional, lo cual originaría aglomeraciones y originaría millones de soles en gastos cuando todavía estamos a varios meses de las elecciones generales. Eso nomás lo que le quería decir al congresista Columbus. Le agradezco por su detallada reflexión y Solamente una observación. precisión, Sí, señor presidente, sin sí, ánimo de ningún debate, obviamente, y con el sí, respeto que usted se sí, merece porque por ser hay otros de la nación. oradores, hay otros oradores. Sí, solamente para precisarle, señor presidente, lo que usted ha señalado es cierto. No, se abren oficinas que pueden ser incluso la de los jurados electorales especiales, pero si la lógica es el dinero, ese dinero se va a gastar, señor presidente, igual a 270 días o a 120 días. Y el tema no es el dinero, el tema en este caso puntual es la operatividad logística para poder llevar a cabo un proceso electoral transparente, señor presidente. Y por lo de la vacuna, señor presidente, no, yo no lo he hecho con el ánimo desorden ni nada que se le parezca, pero con mucha más razón, tomando en cuenta la precisión que usted ha hecho, señor presidente, si ni siquiera se sabe cuándo va a haber vacuna, entonces mencionarlo, usarlo como un argumento para que específicamente el tercer domingo de mayo, va a ser un día menos peligroso que cualquier otro día del año previo a esa fecha que arbitrariamente se ha escogido para sustentar en el dictamen, no tendría asidero, más aún si el propio dictamen, señor presidente, que la Secretaría Técnica nos ha remitido, señala que ni el MINSA, ni el Colegio Médico, ni ninguna otra autoridad sanitaria ha emitido opinión técnica sobre este particular. Gracias, señor presidente. Si ha Sí, pensado que he no, no, querido hacer algo indebido, le no, pido para nada, no hay disculpas problema. con No, el para respeto nada, que que yo se jamás merece. voy a pensar eso de usted, congresista Columbus, para lo absoluto. Solamente decirle que se han tomado varios proyectos de ley al respecto que hablaban de mover fechas. No es un tema, digamos, de intolerancia de la presidencia o de querer imponer fechas. Varios proyectos de ley se habla de mover fechas, de ganar tiempo. Incluso algunos politólogos que no estamos de acuerdo hablan de cortar la segunda vuelta, lo cual no estamos en absoluto de acuerdo con ellos. Y es por eso que tratando de amalgamar los dictámenes, estamos en el tema de las fechas, pero repito, este es un borrador, este es un primer predictamen, estamos mejorándolo, recibiendo todo el tipo de observaciones de todos los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez, por favor. Encantado, doctora Chávez, por favor. Tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Presidente, yo también tengo varias observaciones en relación a este listado de normas transitorias. Y en lo que atañe a las normas transitorias referidas a la Ley Orgánica de Elecciones, y en la cuarta, señor presidente, para mí no es prudente ni conveniente retrasar la fecha de la declaratoria, de la convocatoria de elecciones, no solamente porque no comparto, señor presidente, su atingencia de que no sea conveniente
contratar a 30.000 personas. Hay 2.300.000 peruanos que han perdido su trabajo en los últimos 3 meses, señor presidente, y ojalá que se pudieran contratar personas, pero indudablemente se podrían contratar esas 30.000 personas, pero guardando obviamente las posibilidades de hacer su trabajo remoto, las personas que puedan realizar con todo cuidado su tarea. Pero lo que más me preocupa, señor presidente, de esto es que se está dando tiempo para que el Estado y sobre todo el presidente que tenemos, señor presidente, y el presidente del Consejo de Ministros que tenemos, puedan tener mucha más largueza para intervenir en las elecciones. El artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones, señor presidente, es muy claro. Al decir, a partir de la convocatoria de las elecciones, al Estado le está prohibido, a través de publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta, públicos o privados, efectuar propaganda política en favor o difusión de información en contra de cualquier partido, agrupación independiente o alianza. También queda suspendida desde la fecha de convocatoria de elecciones la realización de publicidad estatal en cualquier medio de comunicación público o privada, salvo el caso de impostergable necesidad o utilidad pública, dando cuenta semanalmente de los avisos publicados al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial, según corresponda. Señor presidente, dado que la ley que controla los gastos multimillonarios o milmillonarios que han hecho estos gobiernos, sobre todo en los últimos años, en favor de una prensa que la captaban y la han tenido captada y todavía la tienen captada a su favor mediante el avisaje estatal, señor presidente, y que lamentablemente una mayoría del Tribunal Constitucional la deshizo, ¿no? Más allá de las imperfecciones que tenía esa ley, esta norma, señor presidente, el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones, que data desde los años 90, señor presidente, es una garantía para que el Estado y este gobierno no hagan campaña, señor presidente, en contra de lo que ya se viene conociendo, una coalición gobiernista que está buscando algún salvador para el presidente Vizcarra para que le cubra las espaldas. Entonces no queremos eso, señor presidente, no queremos eso. En este mes se debe convocar a elecciones y no hay que darle ninguna largona a esa norma, porque eso es invitar a que se siga gastando, y ahí sí convengo con su preocupación por el dinero, señor presidente, que no se malgaste el dinero en encuestas, que no se malgaste el dinero en avisaje estatal. Y si hay que gastar dinero en organizar a los órganos electorales y dar trabajo a personas que incluso lo han perdido, en buena hora, señor presidente, ¿no? Entonces, tampoco estoy de acuerdo con esta ampliación que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, señor presidente, ninguna razón de postergar la convocatoria de elecciones. De otro lado, señor presidente, en cuanto a la quinta disposición, también referida a la Ley Orgánica de Elecciones, cuando posterga más de un mes, porque lo posterga hasta el tercer domingo de mayo, cuando deben realizarse el primer domingo de abril, señor presidente, las elecciones, no le encuentro razón, pero además, presidente, dado que se está manteniendo el voto preferencial, sin duda sería muy corto el tiempo en que va a estar ocupados los organismos electorales, el Jurado Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para hacer el cómputo nacional y para resolver las tachas, las impugnaciones. Por favor, que dale, no sé qué pasa, señor presidente, que hay gente que habla cuando yo estoy hablando. Por favor, les pediría a esos fantasmitas, a esos duendes que no les gusta lo que yo hablo, que no, que se callen la boca, que se callen la boca. Por favor, pero congresista Chávez, para guardar un poco el orden y el respeto entre todos. A ver, por favor, la congresista Chávez está haciendo uso de la palabra. Cuando los demás hacen uso de la palabra, yo también saco cara por todos ustedes. Esto no es un tema de preferencias ni nada. Entonces, les rogaría que, por favor, mientras un colega parlamentario está interviniendo, los demás se aseguren incluso
que sus micrófonos estén apagados. Así que un poquito más de respeto y sobre todo cuidado. No quiero pensar que es un tema de irrespeto, sino de cuidado, ¿no? De repente voluntariamente se les ha prendido. Así que por favor les voy a rogar que se aseguren que sus micrófonos estén apagados. Siga, congresista Chávez, por favor. Gracias, presidente, gracias. Entonces decía, señor presidente, esto acorta los plazos y los concentra demasiado y distrae la atención de las autoridades en el caso de la segunda vuelta, que es muy previsible que haya segunda vuelta, señor presidente. Entonces, yo no convengo en la necesidad de postergar más de un mes y medio, el cronograma electoral actual. Ya hemos visto que, señor presidente, que inclusive se demoran tanto la dación a pesar del voto electrónico. Esta vez hemos tenido 7 millones de electores con voto electrónico, o 5 millones de electores, y sin embargo, los resultados no han sido en tiempo real como era de esperar. También se han demorado más de un mes, casi un mes y medio, señor presidente, para dar los resultados del voto electrónico, ¿no? Entonces, yo me imagino que eso mismo puede suceder y entonces no es conveniente acortar, más allá de lo que se ha señalado ya muy bien, de que las propias autoridades electorales nos dicen que no se debe acortar o postergar el plazo original de la elección para la primera semana de abril. Señor presidente, luego, en cuanto atañe a la 10ª disposición también transitoria de la Ley Orgánica de Elecciones, señor presidente, cuando se atribuye se quiere encargar a los funcionarios y servidores públicos el ser miembros de mesa, esto también yo lo veo bastante negativo. En primer lugar, hay un listado de personas, señor presidente, que no pueden ser miembros de mesa, porque nuevamente lo dice la Ley Orgánica de Elecciones. En el artículo 57 nos da un listado de qué personas no pueden ser miembros de mesa de sufragio, señor presidente. Y entre ellos, en el inciso A de este artículo 57 dice: los funcionarios y empleados de los organismos que van a hacer público, que durante la jornada electoral realizan funciones relacionadas a prevención e investigación de delitos electorales. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, las autoridades políticas, las autoridades o representantes provenientes de elección popular, ¿no? Los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones. Bueno, eso no. Y entonces, señor presidente, los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Y entonces, presidente, pero hay un universo de funcionarios y trabajadores y servidores públicos que están ya impedidos de ser miembros de mesa. Pero además, el artículo 56, señor presidente, 55 de la misma Ley Orgánica de Elecciones, señala claramente, si bien utiliza la palabra designación, que no es a dedo, sino designación, y encima habla de una selección y sorteo, ¿no? Que está a cargo de la OMPE, pero el cuarto párrafo de este artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones vigente, señor presidente, señala que para la selección se prefiere a los ciudadanos con mayor grado de instrucción de la mesa correspondiente. Creer que los funcionarios y servidores públicos tienen mayor grado de instrucción es no reconocer que en el sector público también hay obreros, también hay personas amanuenses, son personas que no tienen un grado universitario. Entonces, pero además me preocupa mucho más la razón siguiente: hay tanta precariedad, señor presidente, en los cargos y en las contrataciones del sector público, que de repente cuando se realiza el padrón o la selección de los miembros de mesa, ya estos perdieron su empleo. ¿Qué pasa si los seleccionaron a un asesor o a un conserje de algún ministerio como miembro de mesa y ya dejó de ser funcionario el día de la elección o trabajador público? Esto no tiene ningún sentido, señor presidente. Entonces yo creo que no es conveniente ello y que debemos mantener la norma que señala que va a haber un sorteo y se va a preferir a los que tienen mayor instrucción dentro de los miembros de mesa, señor presidente, conforme señala, repito, el artículo 55.
¿no? Luego, señor presidente, en la... aparte de que esa propuesta no ha estado en ninguna iniciativa, en ninguno de los 14 proyectos de ley, señor presidente, ¿no? Luego, señor presidente, en lo que atañe a las incorporaciones a la ley de organizaciones políticas, yo no considero que lo que está previsto en el inciso primero de la sexta disposición transitoria que se añade a la ley de partidos políticos, señor presidente, donde se obliga la participación de los 3 entes electorales. Señor presidente, se obliga a que establecen su reglamento interno electoral con sus autoridades electorales. Hay un tribunal electoral nacional y tribunales electorales provinciales, señor presidente, en la organización partidaria. Y entonces esto podría significar inclusive, además de que significa una indebida estatización de las organizaciones políticas, señor presidente, tampoco las entidades públicas están en capacidad de estar refiriéndose y haciendo todas estas actividades en las 23 o 30 agrupaciones políticas que haya. Nosotros en Fuerza Popular, señor presidente, invitamos al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, invitamos, no estamos obligados ni estábamos obligados, invitamos para que las autoridades electorales puedan hacer de veedoras en el proceso de elección interna que se dio para los efectos de la participación en este último proceso electoral, y simplemente no fueron. Y lo entendimos y no creímos que sea un desaire para nosotros, sino no tienen la capacidad, señor presidente. Y entonces no me parece prudente que podamos involucrarlos, no solamente por una cuestión de principio, porque no puede ser combinatorio para un partido, ni tampoco por cuestiones operativas. Y en cuanto al tema del inciso tercero, señor presidente, yo veo con simpatía esto en general, que se exija un año de afiliación. Es más, yo, señor presidente, creo que los candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia debieran ser fundadores de sus partidos políticos. Hemos sufrido mucho y sufrimos mucho del transfugismo, de los vientres de alquiler, de la compra de partidos, señor presidente, de partidos cascarones, ¿no? Y entonces yo creo, y de personas que cambian de camiseta por cada proceso electoral. Y entonces yo veo con mucha simpatía de principio esta exigencia del año de afiliación. Sin embargo, señor presidente, como quiera que nosotros hemos roto por razones de fuerza mayor, aunque algunos hubiéramos preferido que sean solamente 9 meses, pero al final se ha reducido a 6 meses, ese año de intangibilidad legislativa. Y entonces, señor presidente, exigir hoy, cuando ya falta menos de un año para las elecciones mismas que se realizarían en mayo, en el peor de los casos, o en abril, exigir un año, señor presidente, sería dejar en el aire a muchas personas. Yo creo que esta norma podría ser una norma a futuro, pero no aplicable en este proceso electoral, señor presidente. Porque ya no se va a cumplir el año. Los que no se han inscrito se quedaron fuera y no sabían de esta norma. O sea, estamos regulando prácticamente con retroactividad. Y eso no es posible, señor presidente. Yo espero que esta norma sea una norma a futuro, una norma que sea permanente, reitero, pero no puede funcionar para este proceso electoral. De otro lado, señor presidente, en lo que atañe al inciso quinto, también referido a la ley de partidos políticos, señor presidente, me parece
que se está santificando el voto electrónico. Y cuando se habla, la gente, ¿qué es lo que quiere? La gente mayoritariamente quiere que se elimine el voto. ¿Por qué? Porque es un voto electrónico que no da garantías. Ya hemos tenido al propio jefe de la OMPE, señor presidente, venir a hablarnos la vez pasada y nos dijo que no tenían auditoría sobre el código fuente, o sobre el sistema fuente, o el software fuente que usa la OMPE. Es más, hemos sabido que ha habido incluso, ha habido hackeo del sistema, no sé si de RENIEC o de RENIEC, creo, para efectos de los bonos, e inclusive se han robado 1 millón de soles. Es decir, la precariedad y la vulnerabilidad de ese sistema que no da garantías respecto de que mediante máquinas paralelas o sistemas paralelos se esté infiltrando y se esté torciendo la voluntad popular y se esté poniendo ganadores a quienes no lo son, no puede permitir, señor presidente, que hagamos esta santificación al voto electrónico sin exigir una auditoría por ente independiente, internacional o nacional, al código fuente, al programa fuente de ese voto electrónico. Reitero, señor presidente, el hecho mismo que ni siquiera a las 2 horas, a las 3, a las 4, ni al día siguiente de cerrada la elección, el día 26 de enero de este año, no nos hubieran podido dar los resultados del voto electrónico, que se supone están en tiempo real. No nos lo dieron, señor presidente. Entonces, es muy peligroso para preservar la intangibilidad del voto popular que se permita esto. De otro lado, presidente, en el inciso 6, cuando se habla, señor presidente, de la cuota que está permitido a las autoridades de los partidos para la designación directa, señor presidente, y como lo dije la vez pasada, y lo vuelvo a repetir ahora, habiéndose aprobado la paridad y alternancia, ¿cómo se va a hacer, cómo se va a empatar esta designación directa con esa otra lista de paridad y alternancia? La designación directa tiene que tener paridad y alternancia también. ¿Cómo se va a juntar a la otra lista, ¿no? Y además no se menciona, señor presidente, a los candidatos al Pacto Andino. Y entonces ahí creo que hay una tarea, un tema muy importante. Tenemos que ver las normas que permiten enlazar armónicamente esto que se ha decidido para las elecciones internas con las personas que son designadas directamente por los órganos partidarios, señor presidente. Yo ya sabe usted que no soy partidaria de el forzar una paridad, menos de violentar el resultado de elecciones internas solamente para cubrir una cuota, y menos aún destruir eso creado artificialmente con el mantenimiento del voto preferencial. Pero es indudable, algo tenemos que hacer respecto de esa cuota de designación directa de afiliados o no afiliados al que tienen el derecho, de acuerdo a sus estatutos y a la ley, los partidos políticos. De otro lado, señor presidente, en el inciso 7, ¿no?, cuando se permite que se presenten listas incompletas. Señor presidente, ¿y qué pasa si con las listas incompletas se rompe la paridad y alternancia? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se incompletó por renuncia, que me parece prudente porque sucede, señor presidente? Sucede que una vez que se produce el proceso de elección interna, algunas personas, y lo hemos visto internamente nosotros, algunos les meten miedo, algunos los hostigan, algunos deciden que no, que mejor que no, algunos no les gustó el número que se les asignó, y entonces algunos dicen no, o por último algunos ya pues deciden simplemente no participar. En ese caso, si los partidos tienen, como siempre ha sido mi consejo, eligen también en la elección interna accesitarios para el caso que eso se produzca y poder tener una lista completa. Pero ¿qué pasa si es que con esta lista incompleta se rompe la paridad y alternancia, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que verse. Luego, señor presidente,
yo sí veo, y voy a discrepar con mi colega Dieter Columbus, cuando se prevé, se reduce a 30 días el plazo de necesaria licencia. Porque yo creo que en estas alturas, y lo he vivido yo que vivo de mi trabajo, señor presidente, cuando he sido asesora y candidaté para estas elecciones, tuve que pedir con 60 días de anticipación licencia. Y reitero, yo vivo de mi trabajo. Yo no tengo ni riqueza, ni soy corrupta, ni tengo herencias, ni tengo negocios. Yo vivo de mi trabajo. Y entonces, señor presidente, es muy difícil y puede esto significar que algunas personas se repriman. Felizmente yo pude tener acceso a mis fondos, adelantar mis fondos de la AFP, señor presidente, en base a la autorización del 95%, y saqué dinero de mi fondo de AFP para sostenerme esos 2 meses y también soportar los gastos de mi campaña electoral. Pero hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Y entonces, y porque además, ¿qué cosa? Para los funcionarios que tienen real poder, es decir, para los alcaldes, para los gobernadores, para los ministros, viceministros, para miembros del Tribunal Constitucional, para los miembros del Poder Judicial, etcétera, ya la Constitución misma, no la ley, la Constitución en los artículos 91, 191 y 194 establece que si quieren convertirse en congresistas tienen que renunciar con 6 meses de anticipación. O sea que es evidente que esa norma de pedir licencia no se refiere a ninguno de esos altísimos funcionarios. Se refiere a funcionarios de mando medio o incluso mando muy inferior en la administración pública, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la reducción de 60 a 30 días para el pedido de licencia. Y por último, señor presidente, yo quiero proponer se agregue una disposición transitoria, presidente. ¿Por qué? Porque usted recordará, los señores miembros de la comisión recordarán que hasta el 15 de abril tenía que haberse adecuado los partidos políticos que tienen registro vigente, no estoy hablando de los que están recién en proceso, tenían, señor presidente, que adecuarse y adecuar a un número mínimo que se subió a casi 25.000 afiliados, y a sus comités provinciales 65, pero ya distribuidos en más regiones que las que anteriormente establecía la ley 28094, la ley de organizaciones políticas. Y entonces se estableció un plazo de 15 días, hasta el 15 de abril, que por razones de fuerza mayor, señor presidente, derivadas de esta epidemia, se ha visto postergada por una norma interna de rango inferior a la ley, dictada con toda sabiduría por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero se requiere una norma con rango de ley que corrobore eso. Y entonces yo propongo una disposición transitoria, señor presidente, a la que doy lectura. No son aplicables para las elecciones generales del 2021 los plazos para la adecuación de las organizaciones políticas inscritas ante el registro de organizaciones políticas al reglamento del registro de organizaciones, al registro de organizaciones políticas dispuesto por las leyes 3995, ley que modifica la legislación electoral sobre inscripción, afiliación, comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y renuncia a organizaciones políticas, y la ley número 3998, ley por la que se modifica la ley 28094, ley de organizaciones políticas, ¿no? Creo que es necesario esto, porque si no nos estamos quedando con una norma infralegal que aparentemente y por razones de fuerza mayor dispone algo distinto de lo que señalaban normas con rango de ley. Y creo que es necesario salvar esa omisión, señor presidente. Gracias por su paciencia. Gracias. Gracias, doctora Chávez. Se toma en cuenta todas sus recomendaciones para mejorar o complementar el predictamen, claro que sí. Tiene el uso de la palabra la congresista María Cristina Retamoso. Con todo aprecio, por favor, congresista Retamoso.
Presidente, disculpe. Disculpe, creo que antes de mí está alguien. Sí, pedí la palabra antes que la congresista... Ah, correcto, sí, no hay problema. Sí, muchas sí, gracias. tiene la palabra el congresista Mamani, con todo aprecio. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Antes de iniciar mis comentarios, quería precisamente dejar constancia de mi asistencia y también de mi votación, regularizar mi votación sobre el acta a favor. Saludo en primer lugar el inicio de este debate que busca crear una regulación transitoria y excepcional para las elecciones generales del 2021, las mismas que estén adecuadas a la actual emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Como bien indica, presidente, nuestro objetivo desde el Congreso debe ser garantizar que podamos tener un cambio de mando en julio del 2021. Sin embargo, ese no debe ser el único objetivo, sino también garantizar todas las libertades necesarias para que el ciudadano exprese su voto o que pueda ser elegido. Sobre este último tema, un aspecto que debe observarse en el predictamen es el artículo 2, que incorpora la sexta disposición transitoria a la Ley de Partidos Políticos, cuyo inciso 3 establece que los candidatos en las elecciones internas deben tener al menos un año de afiliación a la organización política por la que desean postular. Señor presidente, esta medida no contribuye a la finalidad que tiene el sistema electoral, la cual es la plena expresión de la voluntad popular, porque estamos limitando la participación de personas que probablemente no cumplan con este periodo de afiliación. Sobre este aspecto, presidente, es bueno resaltar que pueden existir ciudadanos valiosos que quisieran competir en este proceso electoral y los estaríamos sometiendo a una condición que no pueden cumplir de acá al 2021. Esta medida, considero yo, no es propia de un sistema democrático en este momento, como también señaló en ese sentido o en esa línea la colega Marta Chávez. Es más, hay partidos políticos que por su mayor historia cuentan con una gran cantidad de afiliados que les permitirá elegir y completar sus listas, lo que representaría una desventaja sobre partidos más jóvenes. Por ello, las reglas no serían parejas para todos. Concluyo en conclusión, para no limitar la participación de ningún ciudadano valioso y garantizar que los partidos compitan en igualdad de condiciones, considero que el periodo de afiliación de un año debería retirarse como exigencia, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Mamani Barriga. Tiene el uso de la palabra, ahora sí, con total aprecio, la congresista María Cristina Retamoso. Adelante, por favor. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Por su intermedio, saludar a los colegas congresistas. Y comienzo mencionando algunos aportes al predictamen y espero tenga bien considerarlos, señor presidente. En primer lugar, con respecto al plazo de convocatoria de 120 días antes de la elección establecido en la disposición transitoria cuarta, considero que el plazo debería ser el que está vigente actualmente, lo cual es no menor a 270 días. Entonces me pregunto, ¿por qué acortar el plazo de una manera tan radical? La convocatoria inicia un procedimiento que solo implica aglomeraciones en el tramo final. Entonces, no existe justificación para alejarnos de la pandemia, estableciendo una convocatoria tan tardía. Hay predictibilidad y seguridad jurídica, presidente. En relación al día de la convocatoria de la disposición quinta, sugiero que se realice entre el tercer domingo del mes de abril, porque debo recordar que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE se mostraron en contra de aplazar esta fecha porque se corría el riesgo de no llegar con un resultado oficial al 28 de julio. Señor presidente, si los organismos electorales advierten de la inconveniencia de esta decisión, hay que escucharlos y procurar no retrasar más de una semana las elecciones. Con respecto a la hora del término, considero que únicamente se debería establecer como fecha como hora de cierre las 17 horas
y comenzar el conteo en ese mismo momento sin posibilidad de que éste pueda iniciarse antes en ningún caso. En lo que respecta de la justificación por inasistencia, creo que debemos ser enfáticos, ya que no estamos yendo al voto facultativo y que únicamente se encuentran exonerados de la obligación los mayores de 65 años. Las personas vulnerables deben acreditar adecuadamente esta condición. De igual manera, en relación a la elección de los miembros de mesa de la 10ª disposición, considero que no hay razón para establecer que los funcionarios públicos sean los únicos que integren las mesas electorales. Una medida de este tipo podría ser vista como discriminatoria en la medida que no existe justificación para que los trabajadores o ciudadanos del sector privado incumplan con su deber cívico. Las personas que están en riesgo ya se encuentran exoneradas de ir, y los mayores también. Entre los ciudadanos que sí votarán, ellos tienen el deber de ser miembros de mesa, independientemente de dónde trabaje. Es con respecto a las disposiciones de la Ley Orgánica de Elecciones. En relación a las disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas, la 5ª disposición menciona la creación de este portal electoral digital y establece la realización de 7 actos de manera virtual. Considero que se debería especificar que dichos actos son competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Podría sonar y ser redundante, pero nos parece saludable cumplir con el principio de legalidad. Adicionalmente, nos preocupa ver un plazo tan extenso para habilitar esta plataforma. 60 días es mucho tiempo y quizás se podría disminuir si fuera viable. Lo importante es poner a disposición de la ciudadanía esta plataforma lo antes posible. Finalmente, y agradezco su paciencia, señor presidente, en la última disposición que regula las reglas de las elecciones internas, se debe precisar que si las elecciones se realizan bajo la modalidad de un afiliado, un voto o por delegados, quien debe encargarse de la elaboración del padrón de electores o delegados es el Jurado Nacional de Elecciones, por cuanto es este organismo el que maneja el padrón de afiliados de todas las organizaciones políticas. Asimismo, lo que le correspondería a RENIEC es actualizar el padrón de afiliados que le proporcione el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. En esta misma disposición, con respecto a las cuotas de designados, señor presidente, le pido nos manejemos con categorías tradicionales. Las cuotas de designados se hacen en función de porcentajes. Creo que se debería agregar o poner en el dictamen la cuota del 20% como se hacía tradicionalmente. La redacción que usted plantea allí es confusa e induce a error. Además que no tiene antecedentes legislativos esa forma de plantear las cuotas de designación. Para culminar, considero que en relación de la hoja de vida, se debería precisar si el registro de condenas será obtenido de la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones y publicado directamente, o habrá que realizar trámites adicionales. Esto es fundamental, más aún con las reformas que venimos aprobando. Espero tenga bien considerar estos aportes, señor presidente. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista María Cristina Retamoso, siempre con todo afecto para usted y para todos. Se están tomando todas las recomendaciones siempre y cuando no afecte el cuerpo, la coherencia o el consenso de los miembros del Pleno de la Comisión, por supuesto que sí. Así que bueno, trataremos de engarzar los aportes siempre y cuando no contravengan la opinión de la mayoría, ¿no? Tiene el uso de la palabra con todo aprecio el congresista Gino Costa. Adelante, por favor, Gino, encantado.
Gracias, presidente. Presidente, estamos frente a un predictamen que abarca un número significativo de asuntos importantes para el próximo proceso electoral. El calendario mismo, las elecciones internas de candidatas y candidatos, entre otros. Y sugiero, por tanto, presidente, y comienzo con ese comentario, que tengamos mucho cuidado en apresurarnos a aprobar un predictamen para llevarlo al Pleno, sin antes habernos asegurado de que escuchamos adecuadamente a los organismos del sistema electoral. De hecho, han estado acá en la comisión y su participación ha sido muy valiosa, pero ellos fueron invitados a opinar sobre proyectos de ley y no sobre este predictamen. Y yo creo que sería importante que se les pueda invitar a que se pronuncien específicamente sobre esta propuesta que tiene que ser aprobada por la Comisión de Constitución. Sobre todo, presidente, porque del registro que yo tengo de la presentación de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y de RENIEC, muchas de las propuestas vertidas por ellos sobre estos temas fundamentales como calendario electoral y elecciones internas, veo que esas propuestas y recomendaciones no han sido recogidas y no me quedan claras las razones por las cuales eso ha ocurrido. Por eso sí le pediría que por favor podamos escucharlos sobre este predictamen antes de proceder a pasar al voto. Sé que el calendario es apretado, pero creo que debemos hacer el esfuerzo, presidente, y no precipitarnos por la trascendencia de estos asuntos. Mi preocupación principalmente está referida, presidente, tengo 10 comentarios rápidos que hacer, pero le adelanto, tienen que ver sobre todo con estos dos asuntos de calendario electoral y las elecciones internas, y lo voy a decir por qué. Y también tengo una preocupación adicional que me han hecho llegar distintas personas desde distintas esferas del espectro político, que estarían en proceso de organizar nuevos partidos políticos. Y hay ahí una esfera de imprecisión e incertidumbre sobre cuáles son los plazos, sobre cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Algunas de esas cosas están siendo aclaradas acá, al abrirse posibilidades de inscripción y de modificación de distintos asuntos que tienen que ver con los partidos y los candidatos y candidatas, pero hay demasiadas preguntas que están quedando sin responder. Y sería importante que cuando se invite a los organismos electorales se les pueda pedir precisiones en relación con cuáles son las normas y los plazos aplicables para quienes quieran todavía participar en el proceso electoral y no tengan aún su inscripción. Presidente, en relación con el calendario electoral, empiezo por la disposición quinta, que señala que la primera vuelta tendría lugar el tercer domingo de mayo. Este es el 23 de mayo. 6 semanas después de lo usual, presidente. Nosotros recordamos haber escuchado acá al doctor Ticona y al doctor Manuel Cox responder a preguntas, me parece, de usted mismo, sobre la conveniencia o no de realizar la primera vuelta electoral el 23 de mayo y consecuentemente la segunda vuelta electoral el 7 de julio. Y yo recuerdo perfectamente que ambos han señalado que los 3 organismos del sistema electoral habían convenido un calendario electoral que hacía perfectamente posible mantener las fechas ya previstas de 11 de abril y fines y principio de junio, para llegar a una transferencia de mando ordenada y como prevista el 28 de julio del 2021. Y además señalar que modificar las fechas no era necesario, era inconveniente y hasta peligroso,
porque podría poner en peligro la transferencia de mando del 28 de julio. A nosotros esa sola posibilidad, presidente, de que esté en peligro la transferencia de mando del 28 de julio nos parece gravísima, y no deberíamos de ninguna manera correr ese riesgo, porque se abre un escenario de incertidumbre y de inestabilidad política que sería tremendamente inconducente y negativo en un momento de tragedia sanitaria y económica y social como la que vivimos, presidente. No le agreguemos a la situación actual ya de por sí difícil una variable más de inestabilidad y de incertidumbre. En ese sentido, presidente, tampoco entiendo por qué la convocatoria de elecciones tiene que reducirse tanto. Ya lo han dicho varios de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Son los organismos del sistema electoral que solicitaron que la convocatoria tuviera lugar 270 días antes de las elecciones. Y eso es lo que establece la legislación vigente. Reducir el plazo de la convocatoria de 270 a 120 días es reducirlo a más de la mitad. No entendemos la razón para eso, considerando que se tienen que organizar no solo elecciones parlamentarias, sino también elecciones presidenciales. Se ha mencionado la experiencia reciente de las elecciones complementarias, pero esas son, como su nombre lo dice, unas elecciones exclusivamente parlamentarias. Y el 2021 vamos a tener elecciones generales. Y es parte del proceso electoral, presidente, la organización de las primarias, perdón, de las elecciones internas, que los organismos electorales han incluido también en el cronograma que han compartido con esta comisión y que no ha sido recogido en este predictamen. De manera que yo coincido con los colegas que también han expresado su sorpresa por esta reducción tan significativa del plazo para la convocatoria a las elecciones del próximo año, de 270 días a 120 días. Me parece que contribuye, al igual que la modificación del plazo para la primera vuelta electoral, a generar incertidumbre e inestabilidad. Presidente, en un momento en que más bien tenemos que aferrarnos a las normas constitucionales y legales y al calendario electoral usual y habitual. Los organismos electorales han dicho que es perfectamente posible hacer las elecciones en las fechas establecidas, que es perfectamente posible agregar a ello elecciones internas organizadas por los organismos electorales, y por tanto no veo las razones para que se modifique o se cuestione esa propuesta técnica que nos hacen llegar precisamente quienes han estado y quienes estarán a cargo del proceso electoral. No veo razones de peso, presidente, para modificar o poner en cuestión lo que dicen los entes llamados a organizar el proceso electoral. Y en ese sentido yo preferiría también que, para mayor precisión y menos incertidumbre, la fecha de las elecciones internas pueda ser una fecha que sea parte del cronograma electoral y no dejarlo abierto a lo que decía respecto al Jurado Nacional de Elecciones, como hace la disposición sexta. En relación con la licencia sin goce de haber para los funcionarios públicos, presidente, que se reduce de 60 a 30 días, la verdad que nosotros no vemos razón para esa reducción. Es verdad que hay casos como el de colegas que han hecho uso de la palabra, gente que trabaja en una, digamos, entidad pública, que no maneja recursos, pero si estamos hablando de gobernadores o estamos hablando de alcaldesas o alcaldes, si lo que tratamos es de evitar que se haga mal uso de los recursos públicos, reducir a solo 30 días el plazo para una licencia sin goce de haber permite que los candidatos puedan estar hasta un mes antes de las elecciones ejerciendo el cargo público y eventualmente haciendo un mal uso de los recursos públicos. En ese sentido, yo no encuentro razón para la reducción de este plazo. Veo que hay casos en los cuales se justificaría.
un funcionario que no tiene manejo de recursos públicos, yo no vería problema que, como ha dicho la congresista Marta Chávez, que se le pueda reducir el plazo a 30 días, porque ¿qué uso de recursos públicos puede hacer ahí? Pero en el caso de digamos, funcionarios públicos que manejan recursos públicos, yo creo que la norma, por esa razón, establecía por lo menos un plazo de 60 días y me parecería prudente mantenerlo. En quinto lugar, presidente, sobre el día de las elecciones. Acá se está proponiendo un horario que vaya de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Lo que nos propuso la OMPE y los organismos electorales fue ampliar un poquito más incluso esa jornada desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y quizás sería conveniente también recoger esa recomendación para darles un poco más de tiempo para organizar las elecciones y convocar a los electores de una manera que permita evitar las concentraciones de gente que contribuyan a un contagio masivo. Creo que 2 horas adicionales sería bastante. Si ya las vamos a ampliar, ampliémoslas de la manera en que lo han solicitado los organismos electorales. Presidente, sobre la posibilidad de que funcionarios y servidores públicos en actividad sean los encargados de las mesas. Esta es una propuesta también formulada por la Comisión de Alto Nivel y yo la veo con simpatía. Pero hemos escuchado la opinión de los organismos electorales que insisten en la ventaja, digamos, de que sean ciudadanos, entre los cuales pueden estar los funcionarios públicos, que por sorteo sean los responsables, para evitar que se pueda decir o para evitar una situación en la cual el gobierno de turno pueda aprovechar la autoridad que tiene sobre ciertos funcionarios públicos, aquellos que no son parte de entes autónomos y demás, o poderes del Estado autónomo, y tratar de influir. Creo que más que lo segundo es lo primero, que hay una percepción de que el gobierno de turno puede estar favoreciendo a uno u otro candidato. Como digo, a mí me pareció una buena idea cuando la vi en la propuesta que hizo la Comisión de Alto Nivel. He escuchado opiniones en contra y creo que esto deberíamos discutirlo con más detalle, presidente, para incluso evitar, ¿no es cierto?, la percepción de que hay algún tipo de favorecimiento por parte del gobierno en ejercicio, digamos, sobre el proceso electoral. También me llama la atención, presidente, acá es una pregunta, no logro entender por qué se faculta a la OMPE para que pueda conformar mesas de sufragio integradas por electores que pertenecen a un, digamos, distrito diferente de aquel en el cual se van a instalar esas mesas. No sé cuál es la lógica y me parece peligroso, porque hemos tenido en algunas circunstancias el problema de los votos golondrinos. Parecería ser, digamos, la formalización o la legalización de una situación como esa. Llamo la atención porque me parece peligroso. No entiendo cuál es la lógica detrás de esta propuesta. Yo pregunté cuando vino el presidente del jurado, el doctor Ticona, pero no recibí una respuesta sobre este tema. Y en todo caso se la formularía a usted porque me parece un poco peligroso y no entiendo la razón para que una persona no pueda votar en su distrito, que es lo que hemos hecho toda la vida. Es decir, mesas de sufragio especiales en distritos distintos donde vive una persona para que voten solo personas de otro distrito ahí, no logro entenderlo y me parece peligroso. Sobre los plazos de afiliación, ya lo han dicho mis colegas, si digamos se aplicara esta norma, los candidatos a las elecciones internas, que serían, digamos, noviembre y diciembre, tendrían que ya todos estar inscritos en los padrones electorales de sus respectivos partidos en noviembre o diciembre del año pasado. La norma que estaba vigente y que fue derogada cuando suspendimos las elecciones primarias establecía
un plazo para estas elecciones de 6 meses por estar, digamos, en un periodo de transición. Y también sugeriría, presidente, que veamos con cuidado esta fecha que estamos estableciendo en un año. Habría que reducirla, pero no sabría tampoco cuál es exactamente el plazo que se debería dar. Pero, por ejemplo, si hubieran organizaciones nuevas, las organizaciones nuevas no van a estar inscritas inmediatamente y no podrían tener candidatos. Y si fueran reconocidos como organizaciones y no participan en las elecciones, entonces pierden la inscripción. Ahí habría que ver cómo se adecúa eso una vez que se resuelva el tema de la participación de organizaciones políticas nuevas. Por lo menos creo que debemos discutirlo, ¿no? Si se va a abrir esa posibilidad y si quien tiene que abrirla es el Congreso a través de una ley o el Jurado Nacional de Elecciones tiene las prerrogativas reglamentarias para definir eso. No me queda claro, presidente, ese es otro asunto que habría que preguntarle a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Y ya terminando, presidente, sobre las elecciones internas, aquí se deja abierta la alternativa que definirían los partidos, o asamblea de delegados para elegir a las candidatas y candidatos, o elecciones con un militante, un voto organizada por la OMPE. Presidente, yo no sé, digamos, la propuesta que nos han hecho los organismos del sistema electoral es: vamos a tener internas organizadas por OMPE el mismo día a nivel nacional, y van todos los militantes, los que quieran, y votan por sus candidatos, y eso es perfectamente posible que lo pueda organizar la OMPE con el apoyo del jurado y con RENIEC. Y lo podrían hacer además con voto electrónico no presencial, cosa que viene haciendo la OMPE en los últimos 11 años. De manera que esa es la propuesta que nos han hecho, digamos, unitariamente los 3 organismos. Acá abrimos la posibilidad de que cada uno escoja de qué manera quiere, y digamos, si un partido escoge la asamblea de delegados, no me queda claro si eso no está reñido con, digamos, las necesidades sanitarias de un momento como este, porque los organismos han dicho que, digamos, el voto electrónico no presencial es la herramienta perfecta para no exponer a los militantes en esas elecciones internas. Y sospecho que con una asamblea de delegados esas condiciones sanitarias, esa seguridad sanitaria no se puede garantizar, y tampoco sé si los organismos electorales estarían en condiciones de organizar simultáneamente una elección con voto electrónico no presencial para quienes quieran una elección con un militante, un voto, y simultáneamente hacer, digamos, organizar la asamblea de delegados, porque la asamblea de delegados requiere un proceso previo de selección de quienes representan a los partidos en la asamblea de delegados. Eso también lo va a organizar el sistema electoral, lo puede organizar. Yo le pregunté al doctor Ticona en su última presencia aquí, y bueno, no me respondieron esa pregunta. Sería bueno poder hacérselo en la próxima oportunidad. Nosotros en la bancada morada somos de la opinión que lo más seguro y lo más democrático es que, si no vamos a tener primarias donde participa toda la ciudadanía, que tengamos internas donde participe toda la militancia, y que sean los militantes los que escojan a sus candidatos y candidatas a las próximas elecciones generales, y que sea una sola fórmula para todos los partidos políticos. Es lo que correspondería, presidente, como digo, por razones sanitarias y por razones de conveniencia democrática. Y termino señalando que en el